Hola aumentados y una vez más estamos acá para agradecerles por seguirnos en nuestro canal y también para contarles que fuimos ganadores de una de las hackatones que tiene Meta con Spark Air Awards. Recuerden que con esta plantilla que nosotros ganamos, un premio uno de 1500 y otro de 600, en la plantilla de que ustedes encuentran aquí en YouTube, que es la plantilla de Tutorial World Object, es con una de las plantillas que ganamos uno de esos premios, que en este caso fue el de NASA, que nosotros hicimos una abeja. Ustedes pueden encontrar acá el tutorial en nuestro canal de aumentados, para que lo tengan en cuenta y sepan que digamos que pues siempre les queremos enseñar con esas cosas que nosotros ganamos para que ustedes también tengan la oportunidad de ganar. Y bueno, y vamos a comenzar primero con unas preguntas antes de seguir con la línea de la cola de lo que llevamos, que era cómo hacer un modelado en Nomad School, cómo exportarlo a nuestro computador, cómo pasarlo a Cura, que es el programa que utiliza para la impresora 3D, y cómo lo imprimimos y luego lo pintamos. Ahora vamos a aprender cómo hacemos para poder optimizar estos modelados de Nomad School y pasarlos a nuestro programa de realidad aumentada, que en este caso va a ser Spark AR. Y luego también lo vamos a ver en TikTok. Recuerden que los tutoriales que estamos haciendo es de todos los programas de realidad aumentada que conocemos y que estamos utilizando, que en este caso es Spark AR, Effect House, que es de TikTok, y Lens Studio, que es de Snapchat. Entonces, lo primero que vamos a hacer es responder una de las preguntas que tenemos, la cual es... Dice, una pregunta, ¿cómo puedo saber la medida de mi modelo? Ya que cuando lo paso al programa de PC para imprimirlo me dice que es muy pequeño. Bueno, para esto hay que tener en cuenta que me voy a ir a mi iPad. Vamos a ver la imagen de nuestro iPad, que es esta. Entonces, hay que tener en cuenta que cuando nosotros comencemos un archivo, como en este caso que nosotros teníamos es del aguacate, es recomendable que los modelados comiencen con el tamaño básico. Es decir, voy a crear aquí una nueva esferita por acá abajo, entonces que me aparece así. Si se dan cuenta, esta esfera es más grande. Y esto es porque yo empecé a colocar más pequeño el modelado que yo estaba utilizando. Entonces hay que tener en cuenta que no dejen muy pequeño con las imágenes iniciales, porque uno a veces tiene la costumbre que lo va dejando más pequeño, más pequeño, más pequeño. Cuando uno va a ir al programa después, en este caso si es Cura, él va a mandar un error diciendo que el modelado es muy pequeño. Otra cosa que yo les recomendaría en el dado caso que pase esto es que simplemente ustedes se vayan a Blender y en Blender coloquen su modelado, lo exportan como STL, lo agrandan, luego de que lo agranden, lo vuelven perdón, lo importaban como STL, después lo exportan ya con el tamaño grande para que los pueda recibir el programa, en este caso que ustedes estén utilizando para poder imprimir. Entonces es recomendable siempre tener cuidado con los tamaños iniciales que traen nuestros programas, porque a veces cogemos la costumbre de que los dejamos más pequeños y no nos damos cuenta. Bueno, espero va a funcionar, les haya funcionado. Si algo en dado caso, por favor escríbanos nuevamente si llega a presentar algún inconveniente cuando estén intentando imprimir el modelado. Bueno, ahora entonces vamos a aprender cómo es que yo paso mis modelados de Nomad Sculpt al programa de Spark Air. Tengan en cuenta que esto no, digamos, no solo va a ser para cuando ustedes estén utilizando Nomad Sculpt, ahorita lo vamos a ver en Blender, simplemente cómo se utiliza la herramienta de Spark Air Tool para poder bajar estos modeladores. Y este video también ya lo hemos colocado en nuestro canal de YouTube, que es como utilizar una extensión que se llaman add-ons o como un plugin para utilizarlo en Blender. Y Blender lo que hace es que simplemente uno va bajando polígonos hasta que le diga que está optimizado para que pueda funcionar en Spark AR. Si ya les funciona en Spark AR, normalmente pues les va a funcionar en Snapchat, que en este caso sería en el estudio, y en Effect House, que es para TikTok. Esto pasa porque ellos manejan tamaños similares máximos para sus modelados 3D. Entonces vamos a devolvernos nuevamente a nuestro programa de Nomad School. En este caso lo tenemos de este modo. ¿Y cómo uno hace para bajar aquí el tamaño en Nomad Sculpt? Si ustedes se dan cuenta en la parte superior hay una cuadrícula. Cuando ustedes tocan esta cuadrícula y se despliega van a encontrar varias opciones. Vamos a ir a seleccionar la última opción que tiene unos punticos ahí como suspensivos. Cuando ustedes lo tocan, este es el decimador o el decimate. ¿Qué hace el decimador? Va a coger los polígonos, digamos, la malla que tiene nuestro modelado y va a empezar a bajar la cantidad de esta malla para que quede muy liviana. ¿Cómo nos damos cuenta de esto? Si se dan cuenta en la parte de abajo de nuestro programa hay una opción que se llama Wire, que es como si se viera aquí en la parte
es como si fuera un pentágono o un tetaedro, bueno, algo así como una figurita que está en la parte de abajo. ¿Se dan cuenta? Nos damos cuenta que nuestro modelado está súper denso, está muy pesado. Y eso es porque cuando manejamos Nomad School manejamos mucho detalle para poder hacer, digamos, modelados con, digamos, características cuando uno está haciendo que se vean muy detalladas. Pero ¿cómo funciona esto? Cuando ya estamos aquí en decimar, vamos a seleccionar uno de nuestros objetos que está en nuestra escena. Por ejemplo, voy a seleccionar la pepita, que es la que está en el centro, la pepa del aguacate. Luego que voy nuevamente aquí a decimar, me da la opción donde dice decimación, y dice triángulos, preservar pintado y uniforme. Si le doy donde dice decimar y lo toco, nos vamos a dar cuenta que ahora en la parte donde está la pepita se cambió la forma de la mallita. Ahora lo voy a dar nuevamente, 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 hasta que llegamos a un punto en que bajamos harto la cantidad de nuestra malla y ya nos quedan con polígonos bajos. Este mismo procedimiento hay que hacerlo con todas nuestras piezas que se encuentran en nuestro modelado. Entonces, digamos, en este caso vamos a acercarnos al ojo para ver cómo se está viendo. Entonces aquí ya vimos que ya le bajamos harto la resolución, pasamos al de al lado, le vamos a dar decimar. Lo recomendable es dejarlo a un ladito para poder ver cuando se está bajando la cantidad de los polígonos. Hacemos lo mismo con la boca. Y empiezo a bajar el tamaño de todos, simplemente tocando el botón de decimar, hasta que vea que me queda una mallita muy baja. Hay que tener en cuenta que, digamos, esto le baja calidad a nuestros modelados. Pero como en este caso nosotros necesitamos optimizar lo más que podamos nuestros modelados 3D para que estos funcionen en nuestros programas de realidad aumentada, pues tenemos que optar por sacrificar un poco de detalle a cambio de que el peso nos quede funcional para nuestros programas de realidad aumentada. Esto mismo lo vamos ahorita a ver, a aprender cómo se hace en Blender. Pero por ahora vamos a empezar a hacerlo con nuestro programa de Nomad School. ¿Y por qué utilizo Nomad School? Para las personas que, digamos, nunca han visto este video, Nomad School es una plataforma que utiliza en iPads, tablets, celulares, sean Android o iOS. Y lo utilizo porque cuando yo viajo o salgo de mi casa, simplemente si tengo que hacer hasta una diligencia de ir al banco o hacer algún proceso que me va a llevar harto tiempo y que estoy perdiendo, digamos, como ese momento de no tener que hacer nada, lo que yo siempre hago es llevar mi tablet y empezar a trabajar en mis modelados para que cuando simplemente llegue a la casa los paso a Blender y los optimizo, para poderlos utilizar en nuestros diseños de realidad aumentada. Ahora ya tenemos esta parte, vamos a ir con el cuerpo, vamos a decimarlo, si se dan cuenta, vamos a pasar aquí a decimar y vamos a bajar el cuerpo. En el cuerpo pasa unas cuestiones, como lo estábamos viendo antes, es que empieza a perder, digamos, la forma de su textura. Si ustedes quieren que esto no pase, digamos a este punto que estamos llegando acá, recuerden que hay una parte donde dice preservar pintado. Si esta barrita yo lo subo, él lo que va a hacer es que cuando yo empiezo a decimar, él mantiene también esa parte donde estaba pintada. Él intenta no romper estos polígonos que están cercas a estas líneas de pintado. Cuando ya lo tenemos así, tenemos que, mirar cómo nos quedó nuestro peso. Entonces aquí ya sé que, digamos, ya le bajé casi a todas estas partes. Y vamos a mirar ahora cómo está el peso. ¿Cómo hacemos para ver cómo está el peso? Vamos a ir a la parte donde está la carpeta en la parte de arriba superior. Cuando yo toco esa carpetica, me despliega este menú y vamos a bajar a buscar donde dice exportar y me lo manda como .gltf. Al yo tocar el gltf y dejando todos sus parámetros iguales, nos va a decir cuánto pesa. En este caso pesa 37,6 megabytes. Y resulta que para que nuestro modelado funcione tiene que estar en un promedio casi de 1 megabyte. Esto quiere decir que todavía nuestro modelado está demasiado pesado. No se preocupen si pierden un poco, digamos, de la textura que tenemos acá. ¿Por qué? Porque casi siempre yo vuelvo a colocar texturas en nuestro programa de Blender. Esto lo hago porque, como les decía, necesito priorizar lo que es el tamaño. Entonces voy a decimar nuestro aguacate. Si nos damos cuenta aquí ya la parte de atrás, pues digamos que los pintados se modificaron. La parte de adelante también ya no se ve, digamos, que tan perfecto. Vamos a mirar nuevamente cuánto está pesando nuestra exportación y ahora nos damos cuenta que pesa 2,8. Entonces voy a seguir insistiendo un poco más, con va a bajar un poco más el peso de nuestro modelado. Entonces vamos a seguir dándole decimar hasta obtener más o menos un promedio de 1 megabytes. Aquí podemos darnos cuenta que en mi modelado yo tengo dos piezas. Para que, digamos, si en dado caso no se han dado cuenta o no sabían, hay dos objetos que están ahí encima a los cuales estoy bajando el peso.
Ahora nos pesa 2,3. Necesitamos ir bajando un poco más. Casi siempre yo intento bajar el peso a los objetos que digamos menos prioridad tienen en nuestro modelado. Por ejemplo, los cachetes, los ojos, que son los lugares donde digamos casi no voy a dar mucho gran detalle en nuestros filtros de realidad aumentada. Vamos a mirar los cacheticos de acá arriba, que tienen todavía una harta subdivisión. Los vamos a dejar más sencillitos, al igual que el del otro costado. Y vamos a mirar ahora nuevamente nuestro peso. Ahora estamos en 2,3. Tenemos que seguir bajando y mirando qué partes de nuestro modelado son las que vamos a tener que seguir insistiendo para poder, digamos, tener. En este caso, este que es la parte de arriba superior, que era como lo que se utilizaba para el anillo, yo lo voy a borrar porque en mi modelado 3D no va a necesitar esa pieza que está en la parte de arriba. Vamos a mirar nuevamente nuestro peso y ya lo tenemos en 2,2. Vamos a seguir bajando un poco más nuestra malla. Entonces vamos a comenzar con la de adentro. Vamos a bajarle un poco más al aguacate de adentro. Simplemente lo puedo correr un poquito hacia adelante para que él salga. Vamos a mirar nuevamente nuestro peso y ya llegamos a 2 megabytes. Con 2 megabytes podríamos trabajar. Aquí hay uno de los cacheticos del aguacate que se está perdiendo porque está muy adentro. Entonces vamos a correr un momento esto hacia atrás. Vamos a coger este cachete y lo vamos a mover un poquito más adelante para yo poder mover después la pieza de la parte interna de nuestro aguacate. Y listo. En 2 megabytes podríamos trabajar para poderlo mandar. Como se dan cuenta, pues digamos ya sabemos que queda como un estilo de low poly, pero lo importante es que nos funcione nuestro modelado directamente en Spark Aero. Ahora le vamos a dar acá, le vamos a exportar en GLTF. En este caso yo voy a mandarlo a mi computador. Ustedes lo pueden mandar a pues aquí tengo el AirDrop, pero ustedes lo pueden mandar por WhatsApp, lo pueden mandar por una nube, por un correo, por donde ustedes prefieran. Ahora, aquí mi computador ya me abrió en .glb. Entonces vamos a irnos a buscar nuestro programa de Spark Aero. Entonces por ahora no voy a utilizar más la iPad para ver cómo va a funcionar nuestro modelado acá. ¿Y qué es lo siguiente? Lo siguiente que vamos a hacer es... Voy a pasar por aquí la tablet que la tenía acá. Lo siguiente que vamos a hacer es importarlo. ¿Cómo vamos a hacer? En este caso vamos a colocar en la pepita, vamos a hacer que en nuestro face mesh tenga una extracción en los ojos y en la boca. Pero lo primero antes que todo es que veamos que funciona el modelado. Entonces vamos a darle acá en el más. Vamos a dar importar desde el computador. Vamos a buscarlo aquí donde yo lo descargué, que en este caso fue en descargas. Y me aparece el aguacate, que en este caso le puse avocado. Y en este caso también me está diciendo que el peso está alto. Entonces hay que tener en cuenta que aunque yo lo estoy aquí a la arriba a la derecha me marca como 1,91 megabytes, él de todas maneras me está advirtiendo que el modelado puede estar muy pesado. Vamos a mirar para verificar cómo está el peso de nuestro modelado sin empezar a trabajar el Spark. Aquí arriba en la parte donde dice publicar, en la parte izquierda inferior, hay una opción que se llama publicar. Dice que todo está chuleado como si estuviera perfecto, pero lo que yo recomiendo es exportarlo. Vamos a crear aquí una carpeta en nuestro escritorio. Una carpeta, le colocamos Spark Aero. Vamos a dar Enter. Este diseño se va a llamar aguacate en inglés. Y vamos a ver nuestro peso. Entonces nuestro peso aquí nos dicen que en este caso pesa con 8,8 megabytes, lo cual estamos muy bien de lo que es del peso. Eso quiere decir que también podríamos dejarlo con un poquito más digamos, de resolución el aguacate. Pero como les comento, eso es de ir probando. O sea, yo voy bajando, voy subiéndolo a nuestro programa y vamos mirando qué peso me está mandando para saber que no pierda tanto detalle. Porque en este caso, nuestro aguacate está con una resolución bien baja. Vamos a probarlo directamente aquí. Primero no colocarlo en un face mesh y vamos a mirar cómo. En un plane tracker aquí me lo activo, pero es un face mesh. Ven aquí agregar. Vamos a ir a face tracker. Entonces dentro de nuestro face tracker vamos a ir a donde dice aguacate, vamos a darle clic mantenido, lo vamos a arrastrar sobre el face tracker. Ahora vamos a ver, y aquí es donde notamos cuando ya sacrifica uno mucho los polígonos. Por ejemplo, si se dan cuenta ya tenemos estas piezas que se empiezan a ver así un poco como destruidas. Pero esto simplemente es de ir probando. Como les comento, ustedes van bajando el peso y van utilizando. Lo importante que queríamos ver acá era que nuestro aguacate funcionara y trabajara en Spark Aero. Tanto el peso. Casi siempre igual, a veces, digamos, en muchos trabajos que nos toca hacer, nos toca sacrificar mucho el peso porque
necesitamos colocar otras cosas aparte. ¿Cómo uno suele disimular este tipo de peso? Ah, cuando ustedes tienen, si digamos, manejan un programa cuando lo van a texturizar, que en este caso tenemos el Adobe Substance 3D Painter, pero que también lo pueden hacer directamente en Blender. Estos programas a uno le van a ayudar demasiado para poder agregar texturas y que no se sienta, digamos, esa cantidad de polígonos que están como rotos. ¿Y por qué nos sirven? Aquí tenemos este programa, es un programa de la suite Adobe, es pago. Lastimosamente, digamos, nosotros no antes no lo teníamos, era por el costo, pero pues como cada vez nos ha ido un poco mejor en la realidad aumentada, hemos tenido la posibilidad de adquirir este programa y empezar a trabajar para poder hacer algunos modelados cuando estamos trabajando con clientes que tengan una mayor calidad. Pero este programa, digamos, en este caso, digamos, no recibe LGTB. Entonces para eso tenemos que recurrir a nuestro programa de Blender. De una vez les muestro acá en Blender cómo funciona la opción de bajar el tamaño. Entonces vamos a ir a File, vamos a ir a Importar, vamos a ir a STL y vamos a darle en el escritorio, no, si nos vamos a buscar en Descargas. Y en Descargas necesitamos buscar, como no es STL, porque lo estoy importando en STL, es GLB, perdón. GLB o GLTF, por es que no me está apareciendo. Descargas, aquí dice Avocado. Siempre nos aparece este cubito que está acá, se borra con X, le damos a eliminar. Y aquí es donde nos damos cuenta. ¿Se acuerdan que me habían preguntado? Ay, pero es que me sale pequeño a veces el modelado para la impresión. Aquí en Blender ustedes pueden aumentarle el tamaño para que el objeto ya no quede muy pequeñito y cuando uno va a trabajar, digamos, aparezca más grande directamente en el programa de impresión, que en este caso nosotros manejamos Cura. Ya tenemos acá nuestro personaje. Cuando tenemos nuestro personaje, aquí nos va a mandar unas ventajas del GTF que lo manda con las texturas. Pero si yo quisiera cambiar, digamos, ese tipo de texturas para que sea un poco mejor, que es lo que hemos hecho para, digamos, con el diseño que ganamos en la hackathon, yo utilicé un gatico que había modelado en Nomad School y que luego le coloqué un texturizado. El texturizado, aunque el modelado estuviera muy bajo de polígonos, cuando uno les coloca la textura, esto digamos que hace que uno se engañe a la vista cuando uno está viendo el filtro de realidad aumentada, porque la textura a uno, digamos, no le deja ver esa cantidad de bajos polígonos que uno está manejando en ese momento. Entonces vamos a ver si nos deja exportar. ¿Dónde está nuestro Blender? Acá. Exportar. Vamos a ver en FX. Vamos a ir acá a Spark AR. La vamos a colocar aguacate. El aguacate se le dice aquí en Colombia, pero tengo entendido que en otras partes lo llaman como palta y en otros lugares, pues como es en inglés, le dicen avocado. Aquí en Colombia le decimos aguacate. Vamos a ver si ya nos deja seleccionar. Si nos aparece acá, está el aguacate FX. Y bueno, ¿y por qué, digamos, este programa es tan costoso? Porque la gente a veces suele adquirir este tipo de programas. Trae aquí en la parte de izquierda, trae muchos materiales que vienen ya directamente del programa. También tiene una biblioteca gratuita que uno puede descargar. Como hay unos gratis, hay unos pagos. Y lo recomendable, digamos, de lo que estamos viendo que está pasando acá, es que nuestro modelado no tenga muchos materiales. Al tener tantos materiales, tenemos que personalizar muchos materiales que encontramos acá. Pero bueno, este programa, ¿por qué no sirve? O porque, digamos, a veces lo que les estaba comentando que es bueno, digamos, tenerlo. Vamos a ir acá a nuestra. Esta es como la tienda que tienen ellos. La vamos aquí a colocar, por ejemplo, simplemente como para que ustedes puedan ver qué cosas tienen acá. Y entonces voy a buscar en colocamos Organic, a ver qué nos aparece para poder mostrarles un poco, a ver de qué encontramos por acá que se pueda utilizar. Vamos a colocarle Plant, a ver si así nos salen algunas otras texturas. Esa es una biblioteca como semi gratuita, como les digo, hay unas que salen gratis, hay otras cosas que no, pero aquí digamos salen cosas para hacer imágenes en PNG, texturizados, modelados 3D y todo eso digamos que nos sirven para cuando uno está trabajando. Que en este caso, digamos aquí me están saliendo más que todo son como imágenes para utilizar en modelados 3D. Pero voy a colocarles un ejemplo simplemente con los que tengo acá, porque si no me alargo el video y digamos me quedo buscando. Por ejemplo, vamos a utilizar este que está acá.
Simplemente uno le da clic mantenido, lo arrastra y vamos a ver dónde fue a parar nuestro programa porque creo que lo cerré. Lo mismo se puede hacer acá en Blender, es decir, yo tengo esta malla acá, me voy a ir a Shading, en Shading vamos a acercarnos un poco para poder ver el modelado. Aquí lo importante cuando uno va a hacer las texturas aquí con este programa, vamos a reiniciarlo, cerrar acá, vamos a abrir acá, vamos a crear nuestro nuevo proyecto, abrir, no, sino vamos a nuevo, seleccionar el aguacate, lo abrimos. Digamos aquí nos damos cuenta que cuando lo pasé a FX me subió un poco el tamaño porque estábamos en 2 y me lo subió a 2.5. En Blender lo importante cuando ustedes van a hacer aquí una textura es que en la malla, antes de que ustedes van a agregarle cualquier textura, vamos a ir a donde dice VEdit, le vamos a crear un Smart Object, le vamos a dar OK y aquí ustedes ya pueden cargar después la textura que ustedes deseen para que quede, digamos, bien texturizado. Por ejemplo, digamos que podríamos hacer acá en este caso. Vamos a ir a buscar, ¿dónde está aquí? Bueno, aquí ya me cargó Substance. Vamos a verlo aquí un momento con Substance. A ver si me va a dejar colocarlo. Y creo que en este caso está presentando un fallo la textura que estoy utilizando en el Substance. Pero vamos a mirarlo aquí con Google Chrome. Vamos a colocar aquí textura aguacate. Voy a seleccionar cualquiera de estas que ustedes deseen. Por ejemplo, puede ser como esta. Quizás preferiblemente que sea una imagen cuadrada. Vamos a ver, una cuadrada puede ser. Yo creo que podríamos dejar como una que no sea tan alta. A ver, buscamos algo así, podría ser más o menos. Aquí simplemente le da uno guardar imagen como. Vamos a ir aquí a nuestro escritorio, le vamos a dar en Spark AR, le vamos a guardar. Nos vamos a ir a nuestro Blender, aquí en la parte donde está la textura, que es la parte que está atrás. Si yo la elimino, le doy en Add, le doy acá, Imagen Texture, lo conectamos acá. Esto lo conecto a la entrada de color con color. Lo subimos, buscamos, damos Open, vamos al escritorio. Buscamos donde yo guardé la textura, que en este caso es esta. Y si nos damos cuenta, ya tenemos esta textura así. Esto hace que, digamos, engañe un poco más el ojo de cuando uno está empezando a trabajar con ese tipo de diseños. Y a esto era lo que me refería. Lo mismo vamos a hacer con Substance, pero después lo voy a probar porque estamos en el nuevo computador y hasta ahora estábamos probando cómo está funcionando. Que si no han visto los videitos, nos pueden buscar ahí en TikTok o en Instagram como Nasa Carrero y Daniel Murcia para que nos den un like y nos sigan. Y le estamos, porque en este momento estoy grabando desde el nuevo Mac, lo estamos probando a ver cómo está trabajando. Entonces, digamos, en este caso el Substance ahorita me está presentando ese problema, pero igual después yo les voy a contar todo eso sobre Substance, de cómo está trabajando, pero como vemos ahorita, pues digamos, me está presentando un problema con las texturas. Entonces luego lo vamos a mirar y lo vamos a conocer un poco más. Y por qué el costo del programa. Y bueno, entonces, ahora vamos a ir nuevamente a nuestro Spark AR. Entonces estamos acá. Cuando ustedes ya tienen cargado ese tipo de mallas, recuerden que ustedes simplemente van a ir aquí en Blender, si en el dado caso quieren que salga así, van a ir simplemente, van a ir a File, vamos a darle exportar, lo vamos a mandar en FX, ustedes lo pueden mandar en el que ustedes prefieran. Le vamos a colocar, digamos, FX2, pues para diferenciarlo del que le vamos a utilizar en Substance. Ya cuando estamos acá, simplemente podemos hacer el mismo procedimiento, vamos a Face Tracker, agregamos objeto, un objeto 3D. Vamos a buscar en nuestro escritorio, en Spark AR y le colocamos aguacate número 2. Ahora, este aquí lo manda sin texturas, pero cuando yo empiece a cargar las texturas, él me las va a empezar a colocar. Y eso pasa porque cuando uno está en FX, él a veces no almacena este tipo, digamos, de textura así. Vamos a ver si simplemente exportándolo con el GLTF nos va a dejar la textura. En el dado caso que esto no funcione así, lo ideal sería hacerlo, agregar todas las texturas, colocar aquí aguacate 2 y GLTF. Es agregar las texturas manualmente una por una. Pero con esto quiero mostrarles es como simplemente uno agrega, ¿dónde está el GLB? Como uno agrega algunas texturas personalizadas como lo que queda aquí en la parte de atrás de nuestro aguacate.
Entonces, este que importamos, si se dan cuenta, digamos, trae un color diferente. Vamos a eliminar el anterior que está acá. Le vamos a dar en delete. Borrar. Entonces, si se dan cuenta, este ya lo manda con metalizado a comparación con el aguacate que teníamos antes. Y esto pasa porque cuando yo ya lo he mandado por GLTF desde Substance, él ya maneja el material metálico. Cuando manejamos el material metálico, hace que ya cambie un poco los tonos de los colores. Por eso aquí ya vemos en la parte de atrás que nuestro aguacate tiene una forma diferente. Vamos a ir aquí a mirar cuál es el material de este aguacate de la parte de afuera. Aquí dice material 26. Nos vamos a ir acá. Se van a dar cuenta que aquí ya está cargada la textura que utilizamos, que es esta que está acá abajo, que encontramos acá. Ustedes pueden ir cuadrando este material como ustedes deseen. El environment aquí digamos va a cambiar también como estamos viendo nuestra parte del aguacate. Importante cuando se va a utilizar este tipo de materiales, en este caso tiene que estar en repeat, y si se dan cuenta aquí no tenemos la opción de repeat. Esto pasa porque nuestra imagen no tiene las dimensiones estándares, que en este caso son 450 x 450, y deberían tener dimensiones de 500 x 500, por lo cual no manda exactamente esta imagen como la estamos viendo acá. Lo ideal ahí para que pueda funcionar es siempre poder cargar nuestras texturas en un formato que deje repetir la textura. Vamos a ver si simplemente aquí vamos a abrir, vamos a buscar la imagen, a ver si lo podemos arreglar en un momento. Spark AR, le colocamos aquí a abrir, le vamos a dar OK. Aunque tengamos las dimensiones diferentes, vamos a cambiar el tamaño. En tamaño de imagen le vamos a dejar 1024 por 1024.72. Le vamos a dar guardar, le vamos a dar en alta, que puede ser más o menos como, perdón, 90, que es el máximo. Nos vamos a ir nuevamente a nuestro Spark, y aquí lo que yo haría es reemplazar nuestra imagen, que dicen reemplazar sobre la misma imagen. Vamos a ir desktop acá y vamos a ver porque nuestra imagen nos quedó con un formato diferente. Entonces aquí dice que está en web. Eso es porque cuando yo cogí una imagen que no estaba directamente cuando ustedes compran las imágenes, entonces lo que hace es descargar una imagen en .web, que no es una imagen estándar, pero eso es porque estamos utilizando una imagen, digamos, sin sus... no es paga, ¿sí? Digamos, sería más o menos eso, pero es que sale con ese formato. Recuerden que también pueden encontrar imágenes gratuitas, las pueden encontrar en FreePic. Yo utilizo mucho FreePic, que tiene muchas imágenes gratuitas para poder utilizar, y también tienen su modo pago, que tampoco no es costoso. Entonces, cuando manejamos ya ese tipo de texturas para poderlas cargar, él a veces ya, vamos a agregarle una textura, a ver si de pronto aquí ya no la cambia, porque por ahora no la cambió, y esto es porque el material 26 algo todavía no está cargando perfecto. A ver, estamos viendo que aquí le está cargando otra textura vamos a buscar por acá. La cargaste y tienes que darle a repeat, ¿no? A la nueva que subiste. Vamos a ver la nueva que subí acá abajo. No, aquí no es, sino acá abajo. Le vamos a repetir y vamos a ir acá abajo y le vamos a repetir. Ahora vamos a ver la textura 26, que es la que estábamos seleccionando ahorita en este momento, que es esta. Vamos a buscar la imagen, que es esta, pero aquí me sigue cargando otra textura que no la veo por acá. ¿Dónde está la textura? Voy a crear un nuevo material y vamos a ver si de pronto ese nuevo material ya no tiene esa textura que tiene ahí. Entonces creamos el material, vamos a colocar esta imagen, flat, textura, vamos a ir acá, la vamos a cambiar por nuestra nueva textura y ya. Entonces todo esto pasaba porque no me cuadraba la textura inicial antes. Pasa es porque como yo lo traía con una textura previa de Blender, me genera a veces este tipo de inconvenientes. Entonces, ¿qué fue lo que hice simplemente acá? Lo primero que hice fue ir a Blender, cambiar la malla. Luego de cambiar la malla le coloqué una textura que tiene que estar en JPG en 1024 x 1024. Cuando ya lo traigo aquí a Spark AR, tengo que la imagen en la parte de abajo de sus propiedades, donde dice Tiling Mode, dejarlo en repetir, que es lo que yo me estaba refiriendo antes. Cuando las texturas no están repetidas, no tienen esta opción de repetir,
aunque Blender deje la malla perfecta, si yo lo traigo acá a Spark y en Spark no tiene digamos, esta opción de repetir, pues no va a quedar bien la textura. Pero si se dan cuenta, cuando ustedes ven esta parte de atrás del aguacate al aguacate que tenemos arriba, vamos a rotarlo, nos damos cuenta que uno se ve más low poly que el otro. Y entre más me acerque, más se va a notar, digamos, esa baja resolución que tienen nuestros modelados. Y lo que buscamos realmente con esto es evitar eso. Es que simplemente, digamos, no se me vea todo esto low poly, que eso también, digamos, puede pasar cuando uno agrega las luces. Pero es de ir experimentando hasta el punto que ustedes vean que se ve bien, pero que veo harto detalle en nuestros modelados. Esta es la forma en como yo suelo optimizar mis modelados para cuando voy a trabajar directamente en Spark AR. Y también les había comentado, bueno, y si en el dado caso que digamos yo no tenga Nomad School, porque es el programa que estaba utilizando y justo entonces no tengo Nomad School para poder hacer esto, ¿cómo es que se hace esto cuando yo lo estoy utilizando, digamos, en Blender? Blender tiene como les comentaba, un plugin, y el plugin se llama Spark AR Tool Kit Blender. Ustedes entran acá aquí donde dice Spark AR Facebook. Entonces cuando entran aquí a la derecha les sale para poder descargar. Van a buscar en la parte donde dice descarga la última versión. Aquí no, sino aquí a la derecha dice kit de herramientas Spark AR. Ese kit de herramientas nos va a dar una opción para instalar aquí en Blender una opción que se llama, acá a la derecha cuando yo despliego, se llama Spark AR Toolkit. Cuando yo toco aquí mis modelados, él me va a decir aquí triángulos 2,8 y me sale un chulito. Si los modelados llegan a tener mucha subdivisión, él me va a mandar un fallo y me va a decir que tiene demasiada densidad. Como por ejemplo, voy a agregar una esfera, voy a subirle el tamaño a esta esfera y vamos a subirle la subdivisión y vamos a subirle el tamaño. Si se dan cuenta, aquí a la derecha ya me marco rojo. Triángulo 53.000. Alerta me manda un esto y aquí yo le puedo dar. Quiero bajar esto al 90% y le voy a dar aplicar. Cuando ya la voy a aplicar, él automáticamente ya me bajó la cantidad de densidad de nuestra esfera, que es la que acabo de agregar, y ya la vemos que tengo menos. Si yo le voy agregando, le voy, digamos, aquí abajo a aplicar, ya me lo vuelvo a marcar nuevamente en 0 y yo puedo ir bajando sucesivamente. Si le pongo nuevamente 90 y le voy a aplicar, cuando me marca en 0 me quiere decir que ya quedó con esa cantidad de reducción de polígonos. Esto es lo que se utiliza en Blender para cuando yo hago un modelado en Blender para poder optimizar mis modelados en Spark AR. Entonces ustedes pueden utilizar la herramienta de Spark AR Toolkit, le reducen la cantidad con el porcentaje que desean, le dan a aplicar y lo exportan. Así es como yo optimizo mis modelados para poder trabajar aquí en Spark AR. En nuestros próximos tutoriales ya vamos a empezar entonces a trabajar nuevamente en programación. Lo importante es aprender cómo hicimos para cambiar una textura en Blender, cómo le creamos la malla, cómo hicimos para que las mallas quedaran optimizadas y trabajaran aquí en la parte de abajo de nuestro aguacate, para que digamos no se vea tan low poly como si pasa el de arriba. También les conté que digamos lo podemos pasar directamente tienen que tener en cuenta siempre utilizar en Photoshop las imágenes que se tengan en resolución 1024 x 1024 para poder hacer la opción de repetir y estas texturas vayan encajando cuando uno las tiene en Blender. De este modo, como les comentaba, es que nosotros creamos y ganamos con los premios que estaban en la hackathon. Y en nuestro próximo video vamos a empezar a programar estos diseños de aguacate, pero lo importante era aprender cómo optimizamos nuestros modelados para que funcionen en Spark AR. Y de una vez digamos que también ahí vimos cómo cuadrar algo de las texturas. Entonces espero les haya gustado. Si tienen algún comentario recuerden dejarlo acá abajo. Que NASA, que está acá al lado mío, siempre está leyéndolos. Recuerden que ahí siempre estamos atentos. Solo que la manito ya no sale para que usted la ven aquí en la parte del simulador. Para que cualquier cosita o comentario lo pongan acá abajo. Estamos esperando a ver si tenemos algunas sorpresas para la gente que nos está siguiendo. Les agradecemos a todos los que nos están siguiendo en nuestras redes sociales. Recuerden que estamos compartiendo muchas cositas en diferentes redes. Aquí estamos enseñando como todo lo de tutoriales. En TikTok e Instagram estamos mostrando nuestros últimos diseños y también contándole algo digamos de los equipos, como digamos como les comentaba que este computador hasta ahorita nos dimos cuenta que está fallando con Substance porque es un Mac nuevo que tiene el chip M1 Max.
pero pues tenemos que ir mirando cómo va trabajando los programas. Por ahora, la ventaja que tenemos cuando trabajamos con este Mac al PC, que ustedes lo pueden ver en TikTok, como es el PC que es el Asus ROG, es que podemos estar trabajando con nuestras múltiples pantallas y teniendo nuestros múltiples programas, teniéndolos abiertos, mientras que en PC no se puede hacer ese tipo de cosas. Pero ahí vamos mirando qué tan bien está trabajando el computador. Y con esto les estamos también contando para saber qué vale la pena, si que ustedes qué prefieren, si prefieren un PC, prefieren un Mac, viendo cómo estamos trabajando con los programas y grabando qué tal les parece. Entonces todo eso también recuerden que nos pueden dejar en los comentarios acá abajo. Nos vemos en el próximo tutorial donde ya sí les vamos a enseñar cómo hacer algunos filtros, digamos, para que interactúen el aguacate, que cierran los ojitos, que abran la boca. Y lo mismo vamos a aprender a hacer también con TikTok Effect House, que es uno de los programas que ya los clientes nos han estado pidiendo para poder hacer más trabajos. Entonces nos vemos en nuestro próximo tutorial de aumentados para que no se lo pierdan. Chao. Chao.